Esta historia inicia en la cima de una montaña, donde podemos ver a un grupo de hombres revisando una trampa que habían puesto para atrapar a un animal. Uno de los hombres le dice al aparente líder del grupo que aquel animal no parece ser ordinario, ya que pudo devorar la carnada sin activar la trampa en la que estaba. Los hombres se encuentran sorprendidos debido a la inteligencia que dicho animal posee y se lo hacen saber a su líder, quien les pide que hagan silencio ya que necesita pensar las cosas. El líder, en su mente, piensa que todos han sido atraídos a una trampa y que, si intentan moverse ahora mismo, todos serán devorados. El líder no tiene otra opción y se la juega diciéndoles a sus seguidores que bajen la montaña y que dejen las trampas atrás para recogerlas mañana. Les pide a todos que al menos tengan preparados sus arcos, pero en ese instante, uno de sus seguidores es atacado frente a sus ojos, terminando debajo de la pata de un enorme tigre que lo lanza a volar como si de una mosca se tratara. El grupo se alarma al presenciar tal escena, por lo que, sin nada más por hacer, el líder trata de cargar su ballesta para poder atacar al tigre gigante, pero este se le lanza encima y lo termina devorando completamente, para luego seguir con el resto de seguidores. Pasaron los minutos y, entre el polvo del lugar, se puede apreciar la figura de un hombre que tiene parte de su brazo y abdomen destruidos. Esta persona se lamenta debido a la decisión estúpida de su líder de tratar de cazar a dicho animal. En sus últimas palabras, el hombre dice que nunca debieron provocar al señor Sangun, el dueño de esa montaña, para pasar a ser devorados por él mismo. Pasamos a la mañana siguiente y podemos ver cómo, en un pequeño restaurante de una aldea cercana a la montaña, dos hombres se encontraban hablando sobre lo que sucederá en la noche. Estaba lista la persona. El hombre con moño trata de ignorar la pregunta y sigue comiendo, por lo que el hombre que tiene un gorro le dice que él sabe muy bien de lo que habla, ya que se trata del sacrificio que se le ofrecerá a Sangun. El hombre del moño no evita más la pregunta y le dice que eso se hará esta misma noche, por lo que el hombre con gorro le pregunta a qué personas sacrificarán esta vez. El hombre del moño le dice que en la familia Vaca hay una pequeña niña que tiene un cabello blanco y ojos azules, casi igual a un fantasma, dando a entender que ella será el sacrificio a Sangun. Llega la noche y podemos ver cómo, a una casa custodiada por un hombre de mediana edad, llega una pequeña niña y una anciana. La anciana le dice al hombre que la pequeña ya se encontraba ahí, a lo que el hombre la felicita por su trabajo y le dice que esperen en ese lugar, mientras le pedía a la pequeña niña que lo siguiera. La pequeña piensa un poco si seguir al hombre o no, a lo que éste la grita diciéndole que no se quede parada en ese lugar y que lo siga. La pequeña lo sigue rápidamente hasta un pequeño carrito que era cargado por un grupo de 4 hombres. La pequeña se sube al carrito y se marcha asustada y temblando del miedo. Pasamos a la montaña, por la cual el grupo de hombres cargaba el pequeño carrito. A medida que subían, podían sentir como el aire les faltaba a sus pulmones, lo cual hacía que se agitaran más rápido. El grupo seguía subiendo, pero al llegar a un punto lo suficientemente alto, todos se ponen de acuerdo y terminan soltando el pequeño carrito para luego irse del lugar atemorizados. Unos minutos pasaron hasta que la pequeña niña decidió salir del carrito. Una vez fuera de la pequeña se asombró debido a la gran altura de la montaña, pero rápidamente se cayó al recordar que pronto conocerá al dios de la montaña, el señor Sangun, y debido a esto debería comportarse correctamente para que él no se termine enfadando o molestando, ya que ella será la mujer que se terminará convirtiendo en la esposa del señor Sangun. La pequeña ingresa a una cueva enorme, pero debido a que todo está oscuro no puede ver nada, lo cual hace que empiece a tener un poco de miedo diciendo que ya no puede más. En eso, mientras la pequeña caminaba en la oscuridad, escucha una voz que le pregunta quién era ella, lo que hace que, al escucharlo, se asuste más de lo que estaba ahí, debido a que estaba temblando mucho, caiga al suelo. La voz en la oscuridad vuelve a preguntar quién era ella. La pequeña niña que está muerta de miedo y tartamudeando le dice que su nombre es Choa, la mujer que se convertirá en su esposa para servirlo. Esto hace que Sangun se sorprenda un poco y se termina presentando frente a la pequeña Choa, la cual se intimida un poco debido a su altura, pero luego de unos segundos la pequeña Choa agarra valor y le dice a Sangun que sus hermanos y hermanas le habían dicho que al principio sería muy doloroso, pero para poder llegar a ser su esposa, ella debía soportar todo lo que sucediera y finaliza pidiéndole que por favor cuidara de ella llamándolo esposo. Sangun, al escuchar estas palabras, se molesta y le pide a la pequeña Choa que haga silencio,
lo cual hace que la pequeña Choa comience a llorar. Preocupado, Sang-gun le pregunta por qué llora, pero la pequeña Choa cada vez lloraba más fuerte. Debido a que a Sang-gun no le gusta el sonido del llanto, decide tranquilizarse y le pregunta a la pequeña Choa por qué llora. La pequeña Choa, entre lágrimas, le dice que ella es su novia, pero lo único que Sang-gun ha hecho es gritarle todo ese tiempo. Sang-gun piensa las cosas un poco y le dice que está bien, y ya que se está haciendo tarde, va a dejar que ella duerma con él en la cueva. Al escuchar estas palabras, la pequeña Choa llena de felicidad abraza las patas de Sang-gun, las cuales terminan cubiertas de mocos, lo que hace que Sang-gun se lamente de su decisión. Llega la mañana y podemos ver cómo la pequeña Choa se encuentra descansando encima del prota. Este piensa un poco sobre la apariencia de la pequeña y dice que, debido a su cabellera blanca y sus ojos azules, la pequeña Choa pueda pertenecer a la raza de los fantasmas de sangre blanca, los cuales fueron maldecidos y tiempo después se terminarán convirtiendo en una bestia salvaje. El prota no puede imaginar que una pequeña niña tan inocente y frágil pueda terminar convirtiéndose en un monstruo. Y le preocupa más el hecho de que, debido a que lleva la sangre del clan de los fantasmas blancos, ella pueda terminar convirtiéndose en presa de todas las bestias debido a su peculiar sabor de sangre. El prota, quien no pudo dormir nada toda la noche, quiere intentar hacerlo antes de que la pequeña Choa se levante, pero al mirarla, se da cuenta de que ésta ya se encuentra despierta. Por otro lado, la pequeña Choa le dice al prota que, debido a que pasaron la noche juntos, ahora oficialmente ella se había convertido en su prometida, a lo que el prota se levanta haciendo que ella caiga y le dice que ya que el sol sale, debería regresar a casa. La pequeña Choa le dice al prota que no puede regresar a casa, ya que le habían dicho que si regresaba, sería castigada severamente, a lo que el prota molesto le pregunta que quién dijo eso. La pequeña Choa le responde diciéndole que fue el señor Hinbak de la casa Bak. El prota entiende completamente la situación ahora, y de cómo una pequeña niña había aparecido delante de él con la idea de que fueran marido y mujer. El prota piensa para sí mismo que la intención de esas personas no era que la pequeña Choa fuera su esposa, sino más bien un sacrificio como disculpa por la ofensa anterior. Mientras el prota se sumergía en sus pensamientos, la pequeña Choa le suplica que no la abandone y le dice que le puede ser de mucha utilidad, ya sea lavando ropa, limpiando, y que también puede comer cualquier cosa sin importar qué, demostrándole que es una niña totalmente independiente. El prota sigue sumergido en sus pensamientos y en ellos entiende que si envía a la pequeña Choa de regreso a esa aldea, al final la podrían terminar matando por no haber cumplido su deber. El prota trata de idear un plan para poder deshacerse de ella sin que termine sufriendo un destino trágico, a lo que tiene la grandísima idea de enviarla a otra aldea para que así no sea castigada. Además, le dará las más valiosas raíces de hierbas medicinales para que pueda venderlas y así vivir una vida cómoda. El prota busca unas cuantas raíces y se las entrega a la pequeña Choa, la cual le pregunta ¿qué son esas cosas? El prota le dice que son raíces medicinales y le pide que las tome y que luego baje la montaña en dirección a la aldea Ungol, evitando su aldea natal. La pequeña Choa, escuchando esto, le dice al prota que aún es su prometida, a lo que el prota le pide que deje de hablar de eso y que haga lo que él le está pidiendo. El prota le dice que si las vende, podrá comprar una casa y aún así le sobrará mucho dinero, pero la pequeña Choa se rehúsa diciéndole que no necesita nada de eso, que ella solo quiere ser su prometida. La pequeña Choa de repente se asusta al sentir una presión de sed de sangre proveniente del prota, el cual le dice que si quiere seguir con vida, no lo haga enfadar. El prota se dice a sí mismo que, debido a que es el líder de la montaña Bak, su destino siempre será vivir y morir solo, y empieza a alejarse de la pequeña Choa mientras le da la espalda. En eso, la pequeña Choa lo llama esposo, y este termina volteándose para decirle que ya le había dicho que se fuera. Debido a esto, la pequeña Choa se disculpa y le dice que no puede bajar, ya que no conoce dónde queda la aldea Ungol, a lo que el prota decide llevarla ya que no se encuentra ocupado en ese momento. El prota se acerca a la pequeña Choa y se inclina, pidiéndole que se suba a su espalda. A lo que ésta se sujeta de los pelos y comienza a escalar. El prota piensa para sí mismo que la pequeña Choa podía haber tratado de subir por otro lado, pero una vez arriba, la pequeña Choa se emociona al ser la primera en subirse a la espalda del prota y le dice que se siente genial.
La pequeña Choa le dice al prota con una sonrisa en su cara que adelante esposo, a lo que el prota da un gran salto y en el aire le dice que él no es su esposo, todo esto mientras el par se dirige a la aldea Ungol. El prota y Choa llegan a una montaña desde la cual se ve la aldea Ungol. Choa se encuentra jugando con las orejas del prota, pero este le pide que se detenga, a lo que Choa deja de jugar con ellas. Segundos después, Choa se queda mirando al prota para luego darle un fuerte abrazo, apretando su cuello, por lo que éste se siente asfixiado debido a lo fuerte que Choa le aprieta el cuello, por ello le pide rápidamente que se baje. La pequeña Choa salta de la espalda del prota y él comienza a caminar en sentido opuesto, diciendo que, aunque tenía un poco de curiosidad en Choa, lo mejor siempre será estar solo y espera que no se vuelvan a encontrar nunca más. Viendo esto, Choa aprieta fuertemente al prota de la cola, lo cual hace que éste grite de dolor. El prota, a quien se veía asustado, le dice a Choa que, si no sabe que es un pecado sujetar la cola de los tigres, a lo que ella le responde diciendo que sí lo sabe, pero lo hizo porque él la quiere abandonar en ese lugar. Choa le recrimina al prota, diciéndole que ahora son marido y mujer, ya que pasaron la noche juntos, así que debería hacerse responsable de sus acciones. Por otro lado, el prota le dice que, si acaso ella está loca, como una pequeña niña podría ser esposa de un tigre. Aunque con esas palabras, Choa le sigue recriminando al prota y le dice que debe asumir la responsabilidad sobre ella. El prota, por otro lado, no para de sudar. Debido a la situación en la que se encuentra, le dijo a Choa que debería estar bien todo, ya que le dio un ginseng milenario con el cual al venderlo podría acomodar su vida. Choa aún molesta tira el ginseng al suelo diciendo que no lo quería y que si no estaba junto al prota no necesitaba esa hierba inútil. El prota en su mente se preocupa y trata de buscar la manera de solucionar la situación actual, por lo que decide decirle que fuera a la aldea y vendiera el ginseng para poder casarse con él. Choa, al escuchar esto, cambia completamente y le dice al prota que no tardará, así que lo espere. El prota, quien miraba como cada vez más Choa se alejaba, siente un alivio al poder deshacerse de ella. Pasamos con un viejo, el cual se encontraba preparándose a las afueras de su casa. En eso, la pequeña Choa se presenta frente a la aldea. Le dice que quiere venderle algo, pero debido a la apariencia de Choa, el viejo se lleva el susto de su vida. Una vez logra recomponerse, el viejo le pregunta a la pequeña qué tiene para venderle. Por lo que ésta le entrega el ginseng al viejo, el cual, después de evaluarlo, se da cuenta de que tiene un gran valor. El viejo le pregunta a Choa de dónde lo había sacado, a lo que ella le dice que se lo había dado su esposo para venderlo y así poder casarse. El viejo, con una cara maliciosa, piensa un poco sobre la antigüedad del ginseng y, creyendo que la pequeña Choa no parece saber nada sobre el artefacto tan valioso que llevaba con ella, pensaba que estaría bien engañarla y solo darle algunas monedas a cambio. Pero, viendo el actuar de la pequeña, el viejo se arrepiente y le dice que no podrá comprarlo, ya que es difícil para él costearlo, pero le encarga ir a la casa del señor Kim, ya que ahí podrán comprárselo. De regreso a la montaña Bak, el prota disfruta de su soledad nuevamente, celebrando con un pedazo de carne. El prota piensa un poco sobre la posibilidad de que la pequeña Choa regrese con él y que si eso llegara a pasar, la mejor opción sería irse de ese lugar. Pero luego termina rechazando la idea, ya que como maestro de la montaña Bak, una simple niña no sería suficiente problema para que él se tuviera que mover. En eso, una voz en la cabeza del prota le pregunta si acaso está preocupado, a lo que éste le pregunta si acaso habla sobre la niña. La voz le dice que en ningún momento mencionó a la niña, por lo que el prota trata de cambiar el tema diciendo que lo que le preocupa es el ginseng que le dio a ella. La voz en la cabeza del prota le dice que debido a ese ginseng, muchas personas con malas intenciones deben estar apuntando sus garras contra la pequeña Choa y que puede estar siendo estafada en estos momentos, incluso podrían intentar robarla o, en el peor de los casos, podrían asesinarla. Pasamos con el señor Kim, el cual se ve interrumpido en su hora de comida debido a la visita de la pequeña Choa, la cual llevaba el ginseng que el prota le había dado. El señor Kim ve el ginseng y logra reconocer su gran calidad, pero también logra reconocer las características físicas de la pequeña Choa, por lo que le termina preguntando si acaso ella no es la esclava de la casa Bak. La pequeña Choa le pregunta que cómo lo supo, confirmando su identidad.
El señor Kem, al saber esto, se molesta porque la pequeña aún seguía con vida y se habría escapado. Incluso la acusa de haber robado ese ginseng de algún lugar, por lo que la pequeña Choa le dice que no es así, que el ginseng se lo había dado su esposo para que lo vendiera. El señor Kem sigue sin creerle a la pequeña y la sigue llamando ladrona. En eso, uno de los guardias del señor Kim se acerca a la pequeña y le pide que le entregue el ginseng, pero la pequeña Choa se niega a hacerlo y, debido a su resistencia, el guardia la termina lanzando fuertemente al suelo, haciendo que ésta se lastime. El señor Kim le dice a la pequeña que antes tenía intenciones de dejarla ir si le entregaba el ginseng, pero ahora, aunque se lo entregue, no la dejará ir fácilmente y le dice que no agarre más de lo que se pueda comer mientras el guardia se acerca a la pequeña, la cual sigue diciéndoles que está diciendo la verdad y que no los ha robado. El guardia no siente compasión por la pequeña y empieza a golpearla mientras le dice que esto es lo que le sucede a la gente que miente. Tiempo después, pasamos de nuevo con la pequeña Choa, la cual se dirigía de regreso a la montaña mientras se encontraba toda golpeada. La pequeña Choa llega al lugar donde se separó del prota, pero al ver que éste ya no estaba en ese lugar, la pequeña empieza a llamarlo desesperada preguntándose hacia dónde ha ido, hasta llegar al punto de aceptar que fue abandonada por su esposo. En eso, desde dentro del bosque, muchas figuras empezaron a aparecer, todas atraídas por el dulce aroma de la sangre de la pequeña Choa. Las figuras comenzaron a acercarse a la pequeña, la cual permanecía inmóvil frente a ellas. Una vez cerca, las figuras se lanzaron por la pequeña niña, pero antes de poder alcanzarla, fueron destruidas por una luz de energía que provenía de nuestro prota, el cual aparece detrás de la pequeña Choa. El prota vuelve a disparar otro rayo de energía, el cual destruye todas las figuras oscuras que se encontraban en el lugar, frente a la mirada de la pequeña Choa. El prota mira a la pequeña y molesto le pregunta quién le había hecho todo eso. El prota le vuelve a preguntar a la pequeña Choa ¿quién fue el responsable de hacerle eso? A lo que la pequeña solo lo sujeta un poco de la pata y comienza a llorar por un largo tiempo debido a todo lo que había sucedido. Regresamos con el señor Kim, el cual le entrega una bolsa llena de monedas a su guardia, diciéndole que éste ha hecho un gran trabajo el día de hoy. El guardia le dice que no debe preocuparse por nada y que para su seguridad puso a todos los demás a cuidar la zona. Esto hace muy feliz al señor Kim, quien le pide que se retire mientras observa al ginseng. El guardia sale de la casa Kim y se dice a sí mismo que con todo ese dinero podrá descansar de sus labores por al menos 2 meses y piensa ir a gastar un poco con las cariñosas, cuando de repente una luz aparece en la entrada de la casa Kim, la cual se termina destruyendo en pedazos. Toda la guardia de la casa Kim se apresura a llegar al lugar de la explosión y preguntan quién pudo hacer eso a la casa de su señor, que si acaso esa persona no tiene ganas de vivir. El guardia reconoce rápidamente a la pequeña Choa y le pregunta si no la golpearon lo suficiente y regreso por más. En eso aparece el prota, quien le pregunta al guardia qué es lo que hará y quiénes serán. Todos los guardias presentes se asustan al ver al gran tigre frente a ellos y quedan completamente paralizados. Debido al escándalo, el señor sale de su casa a preguntar qué sucede y en ese mismo momento una persona pasa volando al lado de él para terminar estampándose contra una pared. El señor ve como un tigre gigante, o mejor dicho, el dios de la montaña Bak, se encontraba adentro de su posada atacando a sus subordinados. El prota, quien se encontraba súper molesto debido a que todas esas personas habían amenazado a la pequeña Choa, por lo que si no los destruía a todos, no podría estar tranquilo. El prota estaba a punto de asesinar a un sujeto con su pata cuando de repente la pequeña Choa se interpone pidiéndole que por favor se detenga. La pequeña Choa le dice al prota que no quiere que mate a nadie más, que solo tomen lo que vinieron a buscar y luego se marchen, por lo que el prota no pudo refunfuñar y aceptó la petición de la pequeña. El prota llama a un sujeto y le pide que traiga el ginseng, pero rápidamente aparece el señor Kim llevando el ginseng frente a nuestro prota. El señor le dice que lo protegió para asegurarse de que nada le pasara, ya que esperaba que el dueño fuera a buscarlo de nuevo, a lo que nuestro prota le grita que haga silencio y que si vuelve a mentir, se lo comerá. El señor, quien se encontraba de rodillas, le implora al prota que no lo haga, por lo que el prota le dice que debería estar agradecido con la pequeña Choa, ya que si no fuera por ella, hace rato le hubiese arrancado esa horrible cara que tiene.
Pero debido a la situación, el prota le dice al señor Kim que tendrá que entregarle toda su riqueza como compensación, a lo que éste rápidamente llama a un subordinado y le dice que arreglen todo para poder llevar todas sus riquezas a la montaña. El prota, junto a la pequeña Choa, desaparecen de la vista del señor Kim, quien se encontraba en un estado de miedo profundo, tanto que podía decirse que esa noche envejeció 40 años más. Pasamos al día siguiente y podemos ver cómo nuestro prota se encuentra en el suelo rodeado de algunas monedas, objetos y animales los cuales fueron enviados por el señor Kim. Por otro lado, la pequeña Choa le está dando a disfrutar de algunas frambuesas mientras tiene una linda sonrisa en su rostro. El prota se levanta repentinamente, a lo que la pequeña Choa le pregunta hacia dónde va. El prota le dice que va a beber un poco de agua y la pequeña Choa decide seguirlo. El dúo se adentra en la selva y caminan por un largo tiempo, tanto así que la pequeña le dice al prota cuánto falta para llegar, ya que está un poco cansada, a lo que el prota le dice que ya llegaron, dejando ver un hermoso lago. Una voz se escucha al fondo del lago y de este termina saliendo un pez dorado. El pez le pregunta sobre los orígenes de la pequeña Choa, a lo que el prota pide que le entregue lo que le dejó. El pez saca una caja de madera de su boca y el prota le pide a la pequeña Choa que vaya y abra esa caja. La pequeña abre la caja y agarra una ramita en forma de un sujetador el cual parecía estar brillando. El prota le dice a la pequeña Choa que ese sujetador proviene de un árbol persa de hace más de 1000 años y por ello tiene la capacidad de alejar espíritus malignos, por lo que siempre debe llevarlo consigo. La pequeña Choa se sorprende al recibir algo así, por lo que empieza a llorar. El prota preocupado le pregunta qué sucede y por qué está llorando esta vez, a lo que la pequeña le dice que es la primera vez que le dan un regalo, abrazando el sujetador promete cuidarlo para siempre. Regresamos con la pequeña Choa, quien se encontraba descansando sobre la barriga del prota, pero este se levanta, lo cual hace que la pequeña Choa se despierte de golpe. La pequeña Choa saluda al prota, pero este solo le dice que se prepare rápido, ya que tienen que irse y el camino es súper largo. La pequeña Choa le pregunta al prota hacia dónde van, pero este le dice que no pregunte tanto y que solo empaque lo que va a necesitar para así poder irse, a lo que la pequeña Choa se apresura a buscar sus cosas. Mientras la pequeña Choa arreglaba sus cosas, la voz en la cabeza del prota le pregunta si en serio necesita hacer eso. Por lo que el prota le dice que no tiene intención de involucrarse en el destino de la pequeña. La voz en la cabeza del prota le sigue diciendo que quizás el destino de la niña es ser una zambí y que quizás lo que en realidad le asusta al prota es que pueda terminar entablando una relación con ella. El prota sigue diciendo que será mejor para él no intervenir y advierte a la voz que es demasiado problemática, así que no quiere a alguien más a sus alrededores. El prota, quien seguía hablando con la voz en su cabeza, fue interrumpido por la pequeña Choa, quien le avisaba que ya se encontraba lista mientras mostraba una hermosa sonrisa. Horas después, pasamos con una pantera gigante de color negro, la cual se encontraba escalando la montaña hasta llegar a la cueva en la que vive el prota. La pantera ingresa al lugar y se percata de que no hay nadie, por lo que le pregunta a la mujer que lo acompañaba que si acaso no le había avisado al prota que éste iría a visitarlo. La mujer le dice a la pantera que sí avisó con antelación, a lo que la pantera se pregunta entonces la razón por la cual la cueva está completamente vacía. La mujer le dice a la pantera que quizás el prota tenía miedo de enfrentarlo y que por eso se fue, ya que no había razón por la que el dueño de la montaña Bak no apareciera al sentir la presencia de otro espíritu cerca. Estas palabras hacen que la pantera se sienta súper orgullosa y comience a decir que el prota huyó porque le tenía miedo. Por otro lado, la mujer le pregunta que siendo ese el caso, ¿no sería mejor regresar? La pantera le dice a la mujer que se quedarán, ya que el prota tendría que regresar algún día a la montaña y cuando eso suceda, él lo estará esperando ahí. Pasamos con un viejo y un niño los cuales caminaban entre las montañas, en eso el viejo se alerta al ver salir a un tigre gigante del bosque. El anciano y el tigre intercambian miradas entre ambos, pero todo se calma cuando el anciano ve a una pequeña niña montada en la espalda de este. La pequeña niña era Choa, quien saludaba al par de personas de las cuales el niño sorprendido le dice a su maestro que una niña está montando la espalda de un tigre, a lo que éste solo le dice que observen mientras el prota sigue caminando.
Pasamos horas después y vemos como un par de venados se encontraban comiendo por el lugar, pero rápidamente uno de ellos es sorprendido por él, quien lo caza para que la pequeña Choa junto al viejo y el niño, quienes se acaban de unir a ellos, tengan algo para cenar esta noche. Pasamos con la pequeña Choa, quien se encontraba observando el pedazo de carne, el cual se encontraba asando mientras babeaba por las comisuras de sus labios. En eso, el prota le pregunta con curiosidad sobre qué hablaba antes con aquel niño, a lo que la pequeña le responde diciendo que tienen la misma edad, por eso decidieron ser amigos y que su nombre era Cheon. El prota piensa un poco en ese nombre, pero se ve interrumpido debido al fuerte ruido del estómago de la pequeña Choa. Viendo esto, el prota le dice que al parecer sí que tiene mucha hambre, haciendo que la pequeña se avergüence un poco. La pequeña Choa, tratando de hacer ver que no tiene tanta hambre, le pregunta al prota que si éste tiene hambre puede comer tranquilamente. El prota le dice que no diga tonterías, ya que la que tiene hambre es ella, incluso hace poco su estómago la delató haciendo un pequeño rugido. La pequeña Choa se exalta y le dice que no es verdad y que el sonido provenía del estómago del prota. El prota, por su parte, vuelve a decirle que acaso ese no era el sonido que hacían los estómagos de los humanos cuando tenían hambre y que no debería intentar engañar al prota solo por estar un poco avergonzada. Esto último molesta un poco a la pequeña Choa, la cual grita diciendo que no lo está. El prota le pide que no grite, ya que no está sordo, y le dice que siendo solo ellos dos, sabría de quién es el estómago, a lo que la pequeña Choa, haciendo un puchero, termina tomando el pedazo de carne y se marcha a comer a otro lugar mientras le gritaba al prota que ella no era ninguna idiota. Viendo la sombra de la niña, la voz en la cabeza del prota le dice que nunca entenderá el corazón de una mujer y le pregunta que si no la seguirá, ya que de noche puede haber muchos espíritus peligrosos rondando por el lugar y más aún para una pequeña niña, a lo que el prota le dice que no debe de haber ningún problema, ya que la horquilla, refiriéndose al sujetador, la protegerá. La voz en la cabeza le dice al prota que la horquilla solo funciona con ciertos espíritus, no con todos, además de que sucedería si la pequeña se llegara a perder, por lo que el prota solo responde que si es así, entonces era el destino de ella. La voz en la cabeza del prota le dice que ese mismo destino fue el que lo convirtió en un tigre. Esto último parece molestar un poco al prota, quien le pregunta a la voz por qué se preocupa tanto por la niña, a lo que la voz responde diciendo que lo hace ya que su maestro no es honesto consigo mismo. En eso, aparece el viejo quien estaba con el pequeño niño antes y le dice al prota que ahora que está más cerca de él, se da cuenta de que no es un espíritu sino más bien una bestia come gente, todo esto mientras sostenía una larga espada. El prota un poco confundido le pregunta al viejo qué sucede, a lo que éste se presenta como Cheon Dosan y le dice que acaso lo cree tonto para no saber que un changui viajaba junto a él. Aquí se nos explica que un changui es el alma de una persona que murió por la mordedura de un tigre y se convirtió en esclavo de este. El trabajo principal del changui es el de atraer personas hacia su maestro para que éste las devore. El prota piensa sobre el apellido del viejo, pero le resulta muy complicado el ponerse a pensar en ello, por lo que le pide a su changui que salga. En eso, una mujer aparece al lado del prota, por lo que el viejo rápidamente apunta su espada hacia ella y le dice que se llevará su alma. El prota le dice a su changui de nombre Baran que aquel viejo está ahí por ella, así que será mejor que ella misma se encargue de ello mientras se retira del lugar. El viejo un poco confundido le grita al prota hacia dónde va. Por otro lado, Baran le dice al viejo que se encargará de él rápido y de su collar saca una larga espada. Dicho acto sorprende al viejo, ya que reconoce el artefacto que está utilizando Baran para guardar aquella espada y se pregunta cómo un changui puede utilizarlo. El viejo deja de especular y decide preguntarle a Baran sobre el objeto que lleva en el cuello, por lo que ella le responde diciéndole que ambos son artistas marciales y que una vez desenvainadas sus espadas lo mejor sería hablar con ellas. Escuchando esto, el viejo se lanza hacia la chica utilizando una técnica que le permite crear sombras de él mismo y atacar desde diferentes direcciones, pero este ataque es fácilmente bloqueado por Baran, quien le dice que no es muy cortés de su parte golpear a una chica con tanta sinceridad y que a cambio de esto empezará a tomarlo un poco más en serio. Baran pasa al ataque y hace que el viejo retroceda mientras intenta bloquear uno de los ataques de ella, quien seguía atacando, haciendo que el viejo se defienda como pueda de los poderosos ataques que desprendía.
No pudiendo bloquear más los ataques, el viejo opta por esquivarlos usando su habilidad, pero esto era completamente inútil frente a Baran, quien termina acertando un golpe. El pequeño niño se preocupa por el bienestar de su maestro, el cual se encuentra completamente lastimado después de recibir un ataque de Baran, la cual se acercó a él para acabarlo. Pasamos con la pequeña Choa, quien se encontraba encima de una piedra comiendo. En eso, el prota aparece y le pregunta si está sabrosa la carne, pero la pequeña Choa decide ignorarlo y seguir comiendo. El prota, un poco preocupado, le dice que está haciendo mucho frío, así que deberían volver a la fogata, pero la pequeña aún seguía ignorando las palabras del prota. Viendo esto, el prota le dice que si eso es lo que quiere, entonces está bien y que se irá, ya que siempre suelen haber problemas en esa parte de la montaña. Escuchando esto, la pequeña Choa se asusta y le pide a su esposo que vayan juntos, a lo que éste, en su mente, sabía que, si utilizaba psicología inversa, funcionaría. Después de todo, ella aún es una niña pequeña. En eso, el prota siente una sensación desagradable y se detiene frente a la pequeña Choa, quien termina golpeándose la cara. La pequeña Choa le pregunta al prota por qué se detuvieron de repente, a lo que él, mientras rodea a Choa y estando en guardia, le pide que haga silencio y les pide a aquellos que están por ahí que salgan. Pasan unos minutos y la pequeña Choa se sujeta de la pierna del prota. En eso, una voz en el lugar le dice al prota que si quiere vivir, entonces será mejor que deje a la pequeña niña y se marche. El prota, en su mente, se pregunta a qué rival se están enfrentando y de qué clase era. El prota ya tenía en cuenta el hecho de que algo así sucedería, pero no pensó que sería tan pronto, por lo que, ideando un plan, le pregunta al espíritu que si le entrega a la niña, no atentará contra la vida de él. Escuchando esas palabras, el espíritu le dice al prota que está en lo cierto, solamente debe de dejar a la niña y retirarse. La pequeña Choa, quien estaba un poco confundida, le pregunta al prota de qué está hablando, a lo que él le dice que se separen y la dejará ahora. La pequeña Choa le pregunta que si acaso está enfadado con ella y que si hizo algo malo no lo volverá a hacer, pero el prota le pide que se calle y le dice que si acaso tiene pensado hacer que él muera por su culpa. El prota le dice a la pequeña que su breve encuentro creó vínculos, pero no es suficientemente fuerte como para arriesgar su vida por ella, así que debe de aceptarlo. Luego de esas palabras, el prota se marcha frente a la mirada confundida de la pequeña Choa, la cual se queda completamente inmóvil en ese lugar. Segundos después de que el prota se fuera, detrás de la pequeña Choa aparece una sombra gigante la cual le dice que no esperaba tener tanta suerte para terminar encontrando a un fantasma blanco de sangre pura por esos lugares. Regresamos con Baran, la cual tiene completamente derrotado al viejo y le dice que no necesita que éste le crea, pero quiere dejar en claro que no tiene ninguna intención de lastimar a Choa. El viejo le dice a Baran que no puede confiar en ella, pero debido a que no puede vencerlo, no le queda de otra más que creerle. Estas palabras hacen feliz a Baran, quien deja de apuntar al viejo con su espada y le dice que no habría nada más tonto que una persona que se condena sola. Baran le pregunta al viejo la razón por la que están en ese lugar, a lo que éste le dice que se encontraba entrenando con su discípulo mientras seguían la ruta de peregrinación. Esto confunde un poco a Baran, la cual le dice al viejo que ella no tenía conocimiento de que hubiese una ruta de peregrinación por ese lugar. El viejo le dice a Baran que vino luego de escuchar un rumor sobre cierto espíritu y el hecho de que algunos jefes Yosus murieron de manera misteriosa por esos lugares. Esta situación termina interesando a Baran, la cual le pide que le hable más sobre ello. El viejo le dice a Baran que habían encontrado varios animales los cuales tenían parte de su piel arrancada, como si el atacante estuviera en busca de algo y se prepararía para un ritual. Mientras el viejo seguía hablando, ambos pudieron sentir una sensación de temor por un momento. En eso, desde un lado de la montaña se puede apreciar cómo el cielo se cubre con una nube de color verde, por lo que Baran piensa que algo malo está sucediendo. Regresamos con la pequeña Choa, la cual tiene frente a ella un espíritu maligno el cual aún se siente afortunado de haber encontrado a un fantasma de sangre blanca. El espíritu le dice a la pequeña Choa que vaya con él y se la lleva cargada en sus hombros. Pasamos a un recuerdo de la pequeña Choa, en el cual vemos como de niña es golpeada y llamada fantasma por otros niños de su aldea. La pequeña Choa iba de casa en casa pidiendo un poco de comida,
pero en cada lugar donde llegaba era tratada de manera indiferente o incluso golpeada, algunas veces incluso le deseaban la muerte a la pequeña. La pequeña Choa no contaba con un hogar, así que tenía que permanecer en la calle en temporadas de invierno, pero su vida cambió un poco cuando fue recogida por un jefe de casa. La pequeña Choa consiguió un techo para vivir y aunque era discriminada, ella se sentía bien ayudando a otras personas. Un día, cuando la pequeña Choa se encontraba cargando un equipaje y escuchó a la señorita de la casa hablando felizmente porque alguien le había propuesto matrimonio, estas palabras despertaron un interés en la pequeña Choa, la cual, aunque no sabía su significado, le parecían palabras muy hermosas, así que noche tras noche, la pequeña Choa se imaginaba cómo sería su futuro esposo, lo cual hacía que se sintiera intranquila, pero a su vez feliz. Pocos días pasaron hasta que el jefe de la casa le dio la noticia a la pequeña Choa de que se casaría. Esto tomó por sorpresa a la pequeña, la cual no podía evitar ser feliz debido a que su sueño se cumplió y se preguntaba qué tipo de persona sería su futuro esposo, pero al final no importaba, solamente quería que alguien la amara. Pero los sueños de la pequeña cayeron cuando una de las chicas de la casa le dijo que su esposo sería un tigre, el cual nunca se sabe cuándo intentará comérsela. Estas palabras destruyeron todas las ilusiones de la pequeña Choa, la cual no pudo evitar sentir miedo ya que posiblemente ella moriría. Regresamos al presente y podemos ver cómo en la cueva del espíritu se encuentran clavados en una pared diferentes partes de animales. El espíritu, quien tenía un cuchillo en sus manos, le dice a la pequeña Choa que ahora ella será parte de él. El espíritu le dice que él es muy diferente a ese tigre ya que él nunca la abandonará y que siempre estarán juntos. El espíritu sujeta la cabeza de la pequeña Choa y se prepara para matarla, mientras tanto, la pequeña ya había aceptado su destino y recuerda todos los momentos que pasó junto al prota. La pequeña Choa, en sus últimas palabras, le dice al prota que no lo odia ni no lo culpa por abandonarla, en lugar de eso, le agradece haberle brindado muchos momentos felices y aceptando su destino. La pequeña cierra sus ojos lista para morir. Pero en eso, un fuerte grito se escucha, lo cual hace que la pequeña Choa abra sus ojos y se sorprenda al ver cómo el prota le había arrancado un brazo de un mordisco al espíritu maligno, el cual no paraba de gritar del dolor. Choa, quien se encuentra inmóvil frente a tal escena, es sujetada por Varan, la cual se había acercado a ella usando una manta de invisibilidad y le pregunta que si se encontraba bien. La pequeña Choa le pregunta quién es ella, a lo que Varan le dice que ella es el changüí del prota. La pequeña Choa le dice a Varan que el prota la odia, por lo que escuchando eso, Varan le dice a la pequeña que él, en realidad, no la odia, pero tenía que hacer parecer que la odiaba para poder tener alguna oportunidad de ganar. Varan le dice a la pequeña Choa que en realidad a él le importa mucho y le pide que mire la escena, diciéndole que por salvarla está luchando contra un oponente más fuerte que él. Esto hace que la pequeña Choa se ponga triste por haber malentendido todo y se da cuenta de que el deseo que pidió antes se le terminó cumpliendo. Y vemos con la pequeña Choa, la cual se encontraba llorando después de haberse dado cuenta de las verdaderas intenciones del prota. En eso, Varan, quien es consciente del peligro, le dice a la pequeña que será mejor que ambas se vayan del lugar, pero la pequeña Choa no quiere irse ya que está preocupada por el prota, quien se encontraba en una feroz batalla. Viendo esto, Varan le dice que no debería de preocuparse ya que el prota puede lidiar con esto y le asegura que él estará bien, por lo que ambas al final terminan desapareciendo. Por otro lado, el prota empieza a cargar una bola de energía, y lo lanza contra el espíritu maligno, quien recibe el ataque de lleno. El prota no desaprovecha ni un solo segundo y le da un fuerte golpe al espíritu, haciendo que éste se estrelle contra una pared, la cual se termina agrietando debido a la potencia del ataque. Mucha sangre sale del espíritu, de la cual un poco cae encima del prota, quien nota que en los lugares en donde cayó la sangre comenzaron a arder, por lo que rápidamente se aleja del espíritu dando un salto hacia atrás. El espíritu, al ver esto, comienza a reírse mientras sufría algún tipo de transformación y le decía al prota que, aunque al inicio lo subestimó un poco, para él aún seguía siendo tan solo un simple bastardo y promete que una vez acabe con él, pasará directamente a desgarrarle las extremidades y a masticar sus tripas mientras se observa la nueva apariencia del espíritu maligno, la cual es de un ratón calvo gigante. El prota rápidamente reconoce la especie del ratón, la cual tiene como nombre ratón de sangre envenenada haciendo que sea un gran problema para él lidiarlo.
Por otro lado, podemos ver cómo la sangre del ratón calvo comienza a actuar de manera extraña, lo cual termina alarmando al prota y más aún cuando ve cómo el ratón calvo utiliza su misma sangre para crear muchos ratones pequeños, los cuales terminan lanzándose directo hacia él. El prota aplasta varios de estos ratoncitos, pero para su mala suerte cada vez que la sangre tocaba una parte de su piel ésta comenzaba a quemarla, lo cual hacía que el ratón calvo se burlara de él por ser tan débil. El prota sigue luchando contra los ratones tratando de defenderse de alguna manera, mientras que el ratón calvo le dice que no tiene ninguna oportunidad y que muy pronto tendrá una muerte lenta y dolorosa debido a su veneno. El prota, quien se encontraba completamente cubierto de sangre envenenada, se da cuenta de la difícil situación en la que se encuentra y se imagina que las cosas serían más sencillas si tan solo tuviera a Baran cubriéndole las espaldas. Aprovechando un minuto de descuido del prota, el ratón calvo rápidamente se lanza sobre él y le patea fuertemente la cabeza, haciendo que éste se estrelle contra la pared. El ratón calvo le dice al prota que todo lo que haga será inútil mientras trata de cubrirlo completamente con su sangre, pero el prota logra reaccionar y utiliza otro ataque de energía para despejar sus alrededores terminando así completamente agotado debido a la continua batalla. El ratón calvo se acerca al prota y lo felicita por aguantar sus ataques, también le dice que no importa que tanto luche, al final no tendrá ninguna oportunidad en contra de él y más aún ahora que se encuentra jadeando como un pobre perro. El ratón calvo tiene las cosas más fáciles y se lanza para cortarlo en dos. Por su parte, el prota le dice que debería dejar de estar balbuciendo tanto y termina diciéndole a alguien que se deshaga de él. Aquí podemos ver cómo, épica y majestuosamente, aparece Baran detrás de la rata calva sosteniendo su espada. Baran pasa a hacerle un corte en el cuello a la rata calva, pero ésta se lamenta debido a que no fue lo suficientemente profundo como para cortarle la cabeza. Debido al corte, la rata calva comienza a desesperarse y se molesta con Baran por haberle hecho ese tipo de herida. Aprovechando la situación, el prota comenzó a cargar un nuevo ataque y saltó en dirección de la rata calva, la cual se encontraba totalmente desprevenida, apuntando así directamente a su cabeza y logrando atinar completamente el ataque. Una vez atinado el ataque, la parte superior de la rata calva explotó, haciendo que éste caiga muerto al suelo mientras que sus restos se quemaban debido a la potencia de la llama azul. Pasaron algunos minutos y el prota, junto a Baran, logran salir de la guarida de la rata. El prota le dice a Baran que está completamente exhausto, a lo que ella le responde que aún después de la intensa lucha de hoy, al final lograron conseguir un par de objetos útiles, los cuales le podrán ser de mucha ayuda al prota en el futuro. El prota rápidamente cambia de tema y le pregunta a Baran por la pequeña Choa, por lo que ésta le dice que la dejó con el viejo para que la acompañara hasta el pueblo más cercano. Baran le dice al prota que si por alguna razón ellas no hubieran podido ganar la lucha de hoy, luego de haberse recuperado la rata calva hubiese ido en busca de la pequeña Choa, por lo que era mejor dejar que éste estuviese al cuidado de un maestro, pero ya que eso no sucedió, entonces pueden ir a buscarla. Por su parte, el prota comienza a pensar un poco sobre lo que sucedió esta noche, ya que él era consciente de que muchos espíritus intentarán apoderarse de la sangre de la pequeña Choa, y en el futuro incluso habrá espíritus más fuertes detrás de ellos, por lo que se propone volverse más fuerte de lo que es ahora sin importar el método que utilicen, todo esto para poder proteger a la pequeña Choa. El prota está completamente decidido a aumentar su poder, por lo que se pone como prioridad el poder alcanzar su forma humana lo más rápido posible. Pasamos con el grupo en el que se encontraba el viejo, su alumno y la pequeña Choa. La pequeña Choa le pregunta al viejo hacia dónde van, que deberían esperar a su esposo, por lo que el viejo le responde que hay un pequeño pueblo cerca y que pueden esperarlo en ese lugar. El pequeño niño, viendo lo preocupada que se veía Choa debido al prota, le dice que no estaría bien para ella casarse con un tigre, pero esto no le agrada para nada a la pequeña, quien lo golpea y le dice que él no tiene el derecho para decirle lo que puede o no puede hacer. Mientras hablaban, una persona se acerca a ellos y los saluda. Esta persona pasaba junto a una caravana, la cual estaba muy bien resguardada. El viejo rápidamente reconoce al hombre que se acercó y lo saluda con mucho respeto haciendo mención que el sujeto era antes un anciano supremo de la secta de Kunlun. El hombre, quien se presenta como Sayeong, le dice al viejo que no debería de ser tan formal, que ya ha pasado mucho tiempo desde que él dejó el monte Kunlun, a lo que el viejo le responde que una vez anciano del monte,
siempre anciano de monte. Luego de estar hablando un poco, y ver que van en la misma dirección, el grupo decide unirse a la caravana y así emprenden su camino hacia la aldea. Pasamos a la montaña Udon, en donde muchos jabalíes salvajes se encuentran hablando sobre cómo los humanos aumentaban su poder, mientras que ellos solamente miraban y esperaban para terminar siendo cazados como presas. Por lo que le preguntan a un jabalí súper viejo qué deberían hacer. El jabalí parece ser el líder del clan. El jabalí líder lamenta la situación en la que está, ya que él solamente quería vivir en paz con la naturaleza, no como otros jabalíes los cuales no querían quedarse quietos, por eso el líder decide guiarlos. En eso, un cuervo se acerca al líder y le avisa sobre la llegada del prota a su montaña, por lo que éste les pide a sus subordinados que desaparezcan del lugar. Momentos después, el prota aparece frente al viejo jabalí y le dice que ya han pasado 30 años desde la última vez que se vieron las caras. El jabalí viejo, a quien llamaremos Bansu, le dice que ya ha pasado mucho tiempo, pero no cree que el prota solamente haya ido a ese lugar para saludar, por lo que pasa a preguntarle qué tal se su montaña Bak. El prota sonriendo le responde que ésta sigue igual y que la verdadera razón por la que se encontraba en ese lugar era para buscar la raíz del loto primario. Esto hace pensar a Bansu, quien se pregunta sobre la utilidad que le dará el prota a dicha medicina, pero luego le dice que no es imposible para él dársela, pero a cambio necesita algo de él, y si éste se niega entonces no le permitirá llevarse nada de su montaña. El prota queda un poco pensativo, pensando qué tipo de favor le pedirán. Por su parte, Bansu le dice que ya que él es la deidad de la prosperidad, le será demasiado fácil resolver esto, por lo que el prota termina aceptando y le pregunta cuál sería el favor. Escuchando la respuesta del prota, una mirada maquiavélica se dibuja en la cara de Bansu, quien le dice que solamente debe acompañar a su hijo Uzi y ayudarlo. Ahora después pasamos con Uzi, el cual se encontraba en la cima de un pequeño acantilado, mientras que a su alrededor cientos de jabalíes se movilizaban rápidamente. Junto a esta multitud de jabalíes se encontraba el prota y Baran, la cual le dice que es muy inusual el gran número de jabalíes reunidos en un mismo lugar, y le recrimina al prota el hecho de que éste accedió muy fácilmente a completar este favor. El prota, por otro lado, le dice que no tuvo más opción que hacerlo, ya que incluso para él sería imposible el poder luchar contra todos esos cerdos, además de que ahora ya cuentan con la raíz del loto primario. Así que deberían de estar bien, y si cualquier situación se llegara a presentar, podrían solamente escapar. Luego de caminar por unos cuantos minutos más, Uzi le dice al prota que ya casi llegan al destino, y que la señal aparecerá pronto, por lo que deben de estar listos. El prota, curioso, le pregunta a Uzi sobre qué es lo que están haciendo en ese lugar, por lo que éste solamente le responde diciendo que, aunque él esté junto a ellos, aún así, hay cosas de las cuales él no puede saber, pero le advierte de que es algo por lo cual están dispuestos a arriesgar sus vidas. En eso aparece el cuervo quien avisa que el objetivo ya se encuentra cerca, por lo que el prota junto a Uzi pueden ver a la distancia una caravana la cual se acercaba cada vez más a ellos. El prota echa un ojo a la caravana y nota que los escoltas son maestros de la espada, lo cual hace que entre en inquietud y le pregunte a Uzi si acaso tienen pensado atacar una caravana la cual está escoltada por 2 maestros de la espada y termina diciendo que acaso no saben lo tonto que es eso. Por su parte Uzi le recuerda que por eso anteriormente le había dicho que estarían dispuestos a arriesgar sus vidas y termina diciendo que el objetivo de este ataque es lograr conseguir la píldora Dobon la cual está siendo transportada por ellos. El prota queda sorprendido al escuchar eso, ya que él también conoce sobre la píldora Bobón y sus cualidades, las cuales permiten a la persona que lo ingiera avanzar directamente su nivel y se da cuenta de la razón por la cual 2 maestros de la espada están escoltando la caravana. El prota le dice a Uzi que está completamente loco y que se retirará del lugar, a lo que Uzi le dice que ya ha recibido lo que quería de padre, así que no puede negarse. El prota molesto, le dice que él no arriesgará su vida por tan solo algo así, pero Uzi le dice que ya no hay vuelta atrás y es muy tarde. Pasamos con Bansu, el cual se encuentra apreciando la vista desde un lugar más alto de la montaña. Bansu piensa que fue una bendición para ellos que el prota apareciera por esos lugares, ya que no será así, aunque la misión de hoy hubiese tenido éxito, posiblemente todos los de su clan serían cazados por maestros, pero ya que el prota se encuentra junto a ellos, toda la responsabilidad caerá sobre él. Rápidamente,
pasamos con los jabalíes, los cuales están gritando el nombre del prota y se lanzan a la batalla sobre la caravana. Los dos maestros de la espada se preparan para combatir, y uno de ellos logra ver al prota y lo señala como la persona detrás de este ataque. El prota se da cuenta muy tarde de que ha caído en una trampa y maldice a Bansu, quien se encuentra riendo de una manera muy maquiavélica. Regresamos con el grupo de maestros de la espada, los cuales se están encargando de cada jabalí que se acerca a la caravana, pero poco a poco se van viendo superados debido a los números y se preguntan si en algún momento este ataque tendrá fin, mientras observamos como cientos de jabalíes arremeten salvajemente. Por otro lado, desde la colina el prota junto a Baran observan la situación. Baran le dice al prota que, lastimosamente, fue superado por el anciano de antes, y le pregunta qué harán ahora, o quizás simplemente podrían regresar a la montaña Vaca aprovechando la situación. El prota molesto le dice que si se va posiblemente ese viejo terminará consiguiendo lo que necesita, por lo que ahora que están ahí deben asegurarse de que no sea así. El prota le advierte a Baran que ahora lucharán contra maestros, por lo que le pide que tenga mucho cuidado, a lo que Baran le dice que está bien y desaparece utilizando su túnica de invisibilidad. Pasamos a uno de los carruajes de la caravana en donde se encontraban Sayeon junto al grupo de Choa. Sayeon le dice al viejo que debe ir a ver la situación, y que mientras él no esté puede descansar tranquilamente, por lo que el viejo asiente con la cabeza, mientras podemos ver a la pequeña Choa comiendo tranquilamente. Sayeon sale del carruaje y uno de los guardias se acerca y le comunica que no debería preocuparse, ya que ellos pueden encargarse de todas las bestias del lugar. Sayeon ignora las palabras del guardia e invoca una pequeña campana de mano la cual se prepara para hacerla sonar. Una vez hace sonar la campana, frente a él aparece un escudo de energía, el cual hace volar a varios jabalíes que estaban cerca de él, mientras éste desprendía una corriente fuerte de aire. El prota reconoce la habilidad de Sayeon como poder sónico y se da cuenta de que Sayeon es un Doseon, lo cual representa un mayor peligro para el prota debido a sus habilidades críticas. Sayeon se da cuenta de la presencia del prota y queda encantado debido a su apariencia de tigre, por lo que saca un talismán e invoca muchas tiras de madera las cuales atacan al prota, quien a duras penas puede esquivar los ataques. Sayeon se sorprende un poco debido a la rápida reacción del prota, mientras que éste solo piensa en una manera de contrarrestar la habilidad del enemigo. Por su parte, Sayeon no se retiene nada y saca docenas de talismanes, diciéndole al prota que trate de esquivar el siguiente ataque, pasando a invocar aún más tiras de madera las cuales se lanzan directamente hacia el prota. El prota al ver esto se preocupa y hace lo mejor posible para poder evitar cada ataque. Sayeon disfruta de la vista y le dice al prota que siga corriendo y que si se detiene, aunque sea un solo segundo, este terminará muerto, pero su alegría se terminaría pronto al darse cuenta de que el prota estaba usando sus propios ataques para que fueran en dirección de su propia gente, mientras los evadía fácilmente. Viendo esto, Sayeon se enfada mucho, por lo que aumenta su poder espiritual lo cual hace que sus tiras de madera crezcan en gran manera y terminan rodeando completamente al prota, quien no logra reaccionar a tiempo y le es imposible esquivar el ataque. Sin ninguna otra opción, el prota carga de nuevo la palma de Fénix con la que destruye las tiras de madera que lo rodeaban generando una gran explosión la cual asombra a todos los presentes incluidos a Yeong, quien se pregunta cómo él puede seguir con vida, aún después de que éste utilizó todo su poder para atacarlo, y cómo es posible que una bestia sea tan poderosa. Por su parte, el prota se encontraba gravemente herido y le pregunta a Baran si encontró lo que pidió. Ella aparece junto a él y le dice que sí. Baran se preocupa debido a la condición en que se encuentra y le pregunta si se encuentra bien, a lo que él responde que se está muriendo, pero no debería de haber problemas ya que al parecer al otro sujeto ya se le ha acabado la energía espiritual. El prota empieza a toser un poco, por lo que Baran no pierde ni un solo minuto y le dice que ahora que tienen el objeto deberían de marcharse. Utiliza la túnica para cubrir al prota y desaparecer del lugar. En eso uno de los guardias va hacia donde estaba Sayeon y le comunica que la píldora había sido robada. Sayeon escupe una gran cantidad de sangre, todo esto debido a que utilizó toda su fuerza enfrentándose al prota. El guardia se preocupa y le pregunta si está bien, a lo que Sayeon responde que no hay problema, solo debe darle un momento. Sayeon piensa un poco sobre quién pudo tomar la píldora, por lo que recuerda a la mujer que apareció junto al prota y se da cuenta de que ella fue quien la tomó.
Le dice al guardia que persiga al prota, pero el guardia responde que solo quedan 3 personas y que sería difícil seguirlo y defender la caravana del ataque de los jabalíes a la vez. Sayeon le dice al guardia que no importa y que debe de ir tras de él, ya que el prota también había quedado gravemente herido y no deben de perderlo de vista, no hasta que él se recupere de sus heridas y pueda ir con ellos. Escuchando todo esto se encontraba la pequeña Choa, quien se preocupa al enterarse de que el prota se encontraba herido. Horas después pasamos con el prota y Baran, quienes se encontraban caminando en un campo de flores. El prota, quien no puede evitar reírse, le dice a Baran que le gustaría ver qué tipo de expresión estaría haciendo ahora mismo Beisun. Baran le dice al prota que este no es momento para estar pensando en algo así, que primero debería de pensar en curar sus heridas. Viendo la expresión de dolor del prota, Baran se da cuenta de que la situación es peor de lo que parece y minutos después el prota cae tumbado en el suelo ya sin ninguna energía en el cuerpo. El prota escupe una gran cantidad de sangre, lo que preocupa mucho más a Baran, quien le dice que deben de sacar las estacas de madera que quedaron incrustadas en su cuerpo. Baran comienza a extraer las estacas, lo cual hacía que el prota sintiera un inmenso dolor y más aún al ver cómo las estacas estaban echando raíces en el cuerpo del prota. Baran se da cuenta de que la situación se estaba tornando aún más peligrosa. Por su parte, el prota le pide que por favor continúe, pero ella se niega, ya que al hacerlo la hemorragia podía ser mucho más grave para él. El prota por su parte le dice que si deja las estacas en su cuerpo estas empezarán a echar raíces y al final terminarán chupando toda su sangre, por lo que sería un peligro mayor. Baran aún no está tan segura de ello, pero el prota le sigue pidiendo que por favor se las quite todas, por lo que sin ninguna opción Baran le dice al prota que la perdone ya que esto dolerá y comienza a quitar todas las estacas. Pasamos con el par de guardias quienes perseguían al prota guiándose por un rastro de sangre dejado atrás. Uno de los guardias reconoce las habilidades del prota, pero viendo la difícil lucha que tuvo anteriormente se dice que posiblemente el prota se encuentre ahora en las puertas de la muerte. Además, el guardia parece estar muy interesado en los artefactos mágicos que posee Baran, así que una vez hayan acabado con el prota tomarán dichos artefactos y la píldora para luego ir a la base 12 Regresamos al campo de flores, en donde se puede ver una pila de estacas arrojadas en el suelo. Todas esas estacas fueron sacadas del cuerpo del prota quien se encontraba inconsciente frente a Baran, todo esto debido al dolor y pérdida de sangre. En eso el par de guardias llegan al lugar en donde se encontraban, por lo que rápidamente Baran saca su espada y se prepara para luchar. El dúo se lanza al ataque diciéndole a Baran que si acaso intenta proteger a su maestro y lo ridículo que eso sería, apuntando así su espada en contra de ella. Pasamos con Sayeon quien se encontraba meditando dentro de un carruaje para así poder recuperar un poco de su fuerza. Sayeon, quien había logrado recuperar el 30% de su fuerza, se decide rápidamente ir tras de Prota, por lo que se lanza desde dentro del carruaje destruyéndolo completamente. Sayeon piensa que, con el 30% de su energía, sería suficiente para poder tratar con el Prota. Además, menciona que quiere apoderarse de la joya en la cual Baran guarda los objetos, pensando que dentro de esta misma pueden haber más tesoros. Sayeon logra ver el cuerpo del prota, quien se encontraba tirado en el suelo completamente solo a la lejanía, y se apresura a ir hacia el cuerpo, mostrando una cara de satisfacción. Por otro lado, el viejo junto a su discípulo se encontraban buscando a la pequeña Choa, quien no se encontraba en ningún lugar. Esto termina preocupando al viejo, ya que teme que pueda hacerse daño debido a que aún puede haber bestias salvajes por ahí. Pasamos con la pequeña Choa, quien se encuentra escalando la montaña en busca del prota. Ella está feliz porque el prota no se olvidó de ella y fue a buscarla, por lo que no puede evitar emocionarse al verlo de nuevo. Por otro lado, el prota se encontraba tirado en el suelo sin moverse, todo esto frente a la mirada de Sayeon, quien se da cuenta de que éste ya está muerto. Sayeon comienza a buscar los objetos mágicos y la píldora, pero por más que busca por todos los alrededores, al final no termina encontrando nada. Sayeon piensa que quizás los guardias tomaron la píldora y huyeron, por lo que, molesto y diciendo que los matará una vez los encuentre, termina cortando la cabeza del tigre, la cual, debido a la fuerza del corte, sale rodando unos metros lejos del cuerpo. Sayeon no pierde más tiempo y se va en busca de aquellos guardias, dejando atrás el cuerpo decapitado del prota. En eso,
Alguien se acerca a la cabeza del prota, y nos damos cuenta de que se trata de la pequeña Choa, quien llega junto a la cabeza del prota y la levanta con una mirada de vacío y tristeza en sus ojos. La pequeña Choa no puede asimilar lo que está viendo y mientras sostiene la cabeza del prota en sus manos le pregunta que si acaso está intentando burlarse de ella de nuevo, a lo que le dice que no volverá a caer mientras sonríe. La pequeña Choa lleva de regreso la cabeza del prota a su cuerpo y la coloca de nuevo en su cuello, mientras le pedía que dejara de jugar y que se levantara rápido, pero una vez soltó la cabeza, ésta rodó nuevamente lejos del cuerpo. La pequeña Choa aún no se resignaba, por lo que levantó de nuevo la cabeza del prota pidiéndole que por favor parara de jugar para luego volver a ponerla de nuevo en el cuello de este mientras le decía que se levantara, que ya se había burlado bastante de ella. La cabeza del prota rodó una vez más, lo cual dejó inmóvil a la pequeña Choa, quien tuvo que aceptar la realidad y no pudo evitar llorar fuertemente frente al cuerpo del prota. El llanto de la pequeña niña resonaba por todo el lugar, se escuchaba un grito de dolor y tristeza por perder a alguien preciado. La pequeña Choa había presenciado algo inimaginable y no le quedaba más que llorar junto al cuerpo de su esposo. En este video hemos desentrañado la compleja relación entre Choa y el tigre. Un vínculo que se forjó a través de la necesidad y la supervivencia, pero que se vio brutalmente truncado por la intervención del enemigo. ¿Qué destino le deparará a Choa el futuro? No te pierdas la segunda parte de esta apasionante historia para descubrirlo. Suscríbete a mi canal para no perderte de ningún detalle. Además, activa la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos nuevos vídeos. También puedes dejar tus comentarios y opiniones en la sección inferior. Nos vemos en la próxima.